Bien, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces esta es la clase de geometría y trigonometría. Son dos ramas de las matemáticas diferentes. Geometría es una, trigonometría es otra. La mayoría de ustedes seguramente tienen matriculado otra rama de la matemática llamada álgebra, más conocida como matemática 1. Eh, Nosotros comenzaremos primero con geometría. ¿Qué es la geometría? La palabra geometría es un vocablo compuesto por geo, que significa tierra, y metería, que significa medir, es decir, medir la tierra. En geometría utilizamos el método deductivo, que consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos. Obtener proposiciones, las cuales pueden ser verdaderas o falsas como consecuencia de otras anteriores. Una de las primeras palabras claves en esto es la palabra proposición. Proposición se refiere a una oración. Las oraciones que ustedes mencionan comúnmente cuando hablan pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Normalmente tienen fundamentos esas oraciones, ¿verdad? Que ustedes mencionan. En matemática, nuestras oraciones van a ser verdaderas. Todas las oraciones que utilicemos, todas las proposiciones que utilicemos van a ser verdaderas. Nosotros lo que vamos a hacer es crear nuevos conocimientos, nuevos razonamientos, perdón. Vamos a crear nuevos razonamientos, nuevos conocimientos a partir de conocimientos anteriores. ¿Cuáles serían esos conocimientos anteriores? Son los que yo les voy a dar paulatinamente, clase a clase, ¿verdad? Este método se llama método deductivo. Crear nuevo conocimiento a partir de conocimiento anterior. El conocimiento anterior es el que yo les voy a dar. Ustedes van a crear un nuevo conocimiento. Todos esos conocimientos le vamos a llamar proposiciones. Proposiciones. Continuamos. Dice, también se habla de axioma. Axioma es una proposición. Un axioma es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración. Solo que nosotros le vamos a decir oración matemática. Una oración matemática. Ustedes normalmente dicen proposiciones al hablar. Cada vez que hablan dicen proposiciones, pero son proposiciones naturales que ustedes les salen de sus pensamientos, ¿verdad? Naturalmente. Los razonamientos que vamos a utilizar nosotros, las proposiciones que vamos a utilizar nosotros son matemáticas. Existe un tipo de proposición llamado axioma. Dice, se habla de axioma, que es una proposición sencilla y evidente. Es una proposición que no necesita demostración. Es una proposición, un axioma, es una oración que no necesita demostración y es evidente. Un postulado. Un postulado. Un postulado eh,
Es una proposición no tan evidente como el axioma, pero tampoco necesita demostración. Un postulado no necesita demostración. Es una oración un poco más complicada para que lo diferencien entre axioma y postulado. El postulado es como una oración un poco más complicada de ver, pero es verdadera. Es una oración verdadera, no necesita demostración. Un teorema, en cambio, es una proposición que puede ser demostrada. Un teorema es una proposición que puede ser demostrada. Nosotros no lo vamos a demostrar, pero los teoremas sí realmente necesitan ser demostrados. En muchas ocasiones necesitan ser demostrados. En la medida que ustedes avancen en sus estudios de las matemáticas, van a demostrar muchas cosas. Muchos teoremas, perdón. Van a demostrar muchos teoremas. Nosotros en geometría solo les vamos a hacer una proposición y ustedes van a demostrar la veracidad de esa proposición en base a proposiciones que yo les voy a estar enseñando con clase, clase con clase. Ustedes van a demostrar una proposición en base a otras proposiciones que yo les voy a dar. ¿Cómo se llaman esas proposiciones? Se llaman teoremas, se llaman postulados y se llaman axiomas. Todo eso, esa demostración que ustedes van a hacer, se le llama método deductivo. Ese es el método deductivo. Consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos, o sea, los teoremas, los axiomas y los postulados son esos conocimientos que se suponen verdaderos y ustedes van a obtener nuevos conocimientos. Bien, la demostración consta de un conjunto de razonamientos que conduce a la evidencia de la verdad de la proposición. Entonces, el método deductivo se enfoca bastante en la demostración. ¿Qué es la demostración? Es usar los axiomas que ustedes ya conocen, bueno, que yo les voy a enseñar clase con clase, los postulados y los teoremas. Ustedes van a utilizar esos axiomas, esos postulados y esos teoremas y van a evidenciar otra proposición que se les va a dar. Esa proposición es un enunciado, el enunciado del problema. Esa va a ser la proposición, el enunciado del problema. Bien, el enunciado de todo teorema se distingue en dos partes. Por eso es que los teoremas necesitan ser demostrados, porque tiene una parte que se llama tesis, que es lo que se quiere demostrar, y tiene otra parte que se llama hipótesis, que son suposiciones. Suposiciones. Eh, es como por decirlo así, las hipótesis son, el cielo está nublado y ¿qué más? El clima, la temperatura del clima es bastante baja. Entonces la tesis sería que va a llover, será que hoy va a llover. Entonces, algo así como eso, por ejemplo. Ustedes les van a dar hipótesis y ustedes van a concluir, van a demostrar la tesis. La tesis es, ¿será que va a llover? Entonces ustedes lo van a demostrar. Bueno, obviamente no son enunciados así de tan sencillos, ¿verdad? Son un poco más complicados. Un corolario es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Es una proposición, es una oración, recuerden que proposición es oración, que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Más adelante les voy a dar un ejemplo de qué es un corolario, pero es una oración también. Corolario es otra oración. El lema es otra oración, es una proposición. Recuerde que en vez de oración vamos a utilizar la palabra proposición. Ese es un término matemático.
El lema es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. El lema es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. Bien, les he dicho cuántos tipos de oraciones existen en matemáticas. Existen oraciones llamadas axiomas, existen oraciones llamadas postulados, existen los axiomas, existen los postulados, existen teoremas, todas esas son proposiciones. Existen corolarios, existen lemas, son todos nombres raros, tal vez para ustedes. Entonces, nos vamos a limitar a solo utilizar únicamente un solo vocablo, perdón, a utilizar únicamente el vocablo propiedad. Un axioma, un teorema, un corolario, un lema, un teorema, le vamos a decir propiedad. Todas esas son propiedades. Todas esas oraciones que les mencioné anteriormente son propiedades. De ahora en adelante solo vamos a utilizar este vocablo llamado propiedad. Vamos a utilizar la propiedad tal, la propiedad 2, la propiedad 3, la propiedad 4 y así, ¿verdad? Para demostrar una tesis. Para demostrar una tesis. Recuerden que la tesis es el enunciado, es el enunciado del problema. Esa es la tesis, el enunciado del problema que nosotros queremos demostrar la veracidad. Bien, entonces el cual aceptaremos sin demostrar para verificar algunos problemas dados posteriormente. Todas estas propiedades las vamos a aceptar como verdaderas. Todas esas propiedades las vamos a aceptar como verdaderas. Vamos a utilizar solo las propiedades que aparecen en este libro de texto, en el libro de texto que yo les di en Telegram y se los di en Teams y que posteriormente se los voy a subir también en el campus virtual. Solo las propiedades o los teoremas o los axiomas o los o, propiedades, teoremas, axiomas, ¿cómo más se le dice? Corolarios. Sí, corolario, exacto. Gracias. Que aparecen en este libro de texto de la profesora Gloria Montano. Si por alguna razón ustedes tienen otro mejor libro de texto, pueden usarlo, pero me tienen que decir de qué libro sacaron esa información, porque a veces aparecen, bueno, a mí es la primera vez que, bueno, son pocas veces las que he dado esta clase yo. Me han comentado otros profesores que ustedes aparecen con nuevas propiedades que ni ellos conocen, ni los propios profesores conocen. Entonces, como yo no la hago, si ustedes demuestran un ejercicio en base a propiedades que solo ustedes conocen, me tienen que dar la fuente de dónde sacaron esa propiedad. Y así se la voy a valer. No significa que no van a valer. Yo voy a entender cualquier propiedad siempre y cuando vea la fuente, ¿verdad? De dónde la sacaron esa propiedad, de qué libro de texto sacaron esa propiedad. Todas las propiedades que yo les voy a mencionar solo están en este libro de texto de la profesora Gloria Montana. Bien, continuemos. Bueno, esta es una introducción. Ahora vamos a la clase en sí. Se llama el libro, bueno, el tema sería geometría plana y del espacio. Ese sería el tema. Y el subtema tiene como 15 subtemas. El subtema en este caso sería recta, segmento de recta y semirrecta. Perdón, rectas, segmento de recta, semirrecta y rayo. Recta, solo enfóquense en recta. ¿Qué es una recta? En eso nos vamos a enfocar, porque ese es el tema de hoy, ¿qué es una recta? Dice, comenzaremos mencionando los términos no definidos, punto, recta y plano. Vamos a conocer nosotros el concepto
matemático de lo que es un punto, una recta y un plano, pero esos conceptos matemáticos no están definidos, no están definidos. O sea que ustedes van a tener que relacionarlos. De alguna u otra forma van a tener que relacionarlos. Es como que yo les diga qué es la energía eléctrica. No hay forma de explicar qué es la energía eléctrica. Nadie ha visto. Alguien me puede decir que es por ejemplo, un electrón moviéndose por los cables, pero ¿qué es un electrón? ¿Alguien lo ha visto? Por decirlo así. O sea, son algo que ustedes van a tener que relacionarlo. Solo ven que por ahí hay energía, por ahí hay electricidad y que de alguna forma hace que todas las cosas funcionen. ¿Cómo es la electricidad? Pues difícilmente se puede ver, ¿verdad? Tal vez con las chispas se pueden ver algo, pero en sí cómo se mueve por los cableados, dentro del cableado, está difícil. Entonces algo así sería punto recto y plano. Vamos a tener que usar bastante la imaginación. No están definidos como tal. Bien, para representar un punto utilizaremos letras mayúsculas de esta forma. Este es un punto, este es otro punto, este es otro punto y así, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un punto en sí? Un punto simplemente es una marca. Un punto es una marca. No tiene anchura. O sea, si alguien hace esta marca, es un punto. Si hace alguien esta marca, también es un punto. No tiene anchura, no tiene profundidad, no tiene altura, no tiene longitud, solo es una marca. Un punto simplemente es una marca. ¿Qué es lo que quiero recalcar con esto? Es cómo nombrar a los puntos. En matemática los puntos las nombramos con letras mayúsculas. Nosotros en el alfabeto tenemos como 27 letras mayúsculas, ¿verdad? Más o menos. No soy seguro. Obviamente, no solo hay 27 puntos, hay más de 27 puntos, hay más de 100 puntos, hay más de 100 millones de puntos, hay más de 100 billones de puntos. O sea, hay infinitos puntos. ¿Cómo nombrarlos? Bueno, ahí sí está complicado. De hecho, nosotros solo vamos a trabajar con algunos 5 puntos o 16 puntos, ¿verdad? No vamos a trabajar con tantos puntos, la verdad. Bien, nombramos los puntos con letras mayúsculas. Siempre que vean letras mayúsculas es porque hay un punto ahí, hay un punto, hay una marca llamado punto y que tiene ese nombre, ¿verdad? El punto A, el punto B, el punto C, etcétera. Una recta. Una recta se extiende indefinidamente en ambos extremos. Por lo regular marcamos flechas con los extremos para indicar que es una recta. Se representa por una letra minúscula. Ahora, ¿cómo es la figura de una recta? Es parecido a esto. Es como una línea. Es una línea. Pero esta línea no tiene inicio y no tiene final. ¿Cómo denotamos que no tenga inicio? Con una flechita. ¿Cómo denotamos que no tiene final? Con otra flechita en cada extremo de la línea. Entonces una recta es una línea que no tiene ni inicio y no tiene final. Significa que se extiende por sus extremos. ¿Cómo se nombran las rectas? Con una letra minúscula. Con una letra minúscula. En este caso le vamos a llamar recta M, minúscula. Hay otra forma de nombrar las rectas y es con letras mayúsculas, pero para ello necesitamos puntos. Este es el punto Q de la recta y este es el punto S de la recta. Entonces la recta se va a llamar QS. Pero ¿cómo sé que esto no es un... Vaya, por ejemplo, si yo pongo Q, es un punto. Si yo pongo S, es un punto. Pero ¿cómo sé que QS no son 2 puntos? ¿Cómo sé que QS no son 2 puntos? Porque me enseñaron que un punto
tiene letras mayúsculas, QS, entonces eso debería ser 2 puntos, porque son 2 letras mayúsculas. Entonces, para diferenciar que eso no es, son 2 puntos, vamos a utilizar una pequeña recta encima de esos 2 puntos, así es. Vamos a dibujar una recta pequeñita. Esto ya no dice que Q y S son puntos. Ahora estoy diciendo que la recta se llama QS. Si solo pongo Q, es un punto. Si solo pongo S, es un punto. Pero si pongo la Q y la S con una línea encima, con flechas, una línea con flechas, entonces eso significa recta. Y ahí diría recta QS. Recta QS. Es diferente al punto Q y al punto S, ¿verdad? Obviamente lo que estoy queriendo decir es que la recta QS tiene el punto Q y el punto S. Eso sí es evidente, ¿verdad? Que la recta QS tiene al punto Q y al punto S. Continuamos. También podemos pensar en una superficie perfectamente lisa, que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Nos da una idea de un plano. Se representa mediante una letra griega y se lee de la siguiente forma. Plano, y aparece esta letra griega llamada pi. Hay varias letras griegas. Existe la letra griega alfa, beta, gamma, sigma, sigma, delta, epsilon, está eta, iota, no sé cómo es iota, creo que algo así. Está omicron, no sé cómo es la letra omicron. Está omega, está pi, phi. Hay varias letras griegas. En el libro de texto está todas esas letras griegas, ¿verdad? O en internet, ¿verdad? También las pueden buscar ustedes. Esas letras griegas, así se nombran los planos. Ahora, ¿qué es un plano? Dice que podemos pensar en una superficie. Entonces, una de las palabras claves es la palabra superficie. Una superficie es la parte de encima de cualquier cosa que ustedes vean. Cualquier cosa que ustedes observen, ahí donde están, es una superficie. Por ejemplo, la parte encima de la pared se llama superficie. Si ustedes ven una pared, todo lo que ven encima de la pared es una superficie. Si ustedes ven su celular, la parte de encima de su celular se llama superficie. Si ustedes observan una cama, la parte de encima de la cama se llama superficie. Si ustedes observan el mar, la parte de encima del mar se llama superficie. Todo lo que está por encima de todo lo que ustedes ven se llama superficie. Obviamente ustedes le van a decir la superficie del mar, la superficie del celular, la superficie de la cama, la superficie de la pared, la superficie de lo que vean, ¿verdad? No es que todas las superficies son iguales, tampoco. La superficie de un celular no es lo mismo que la superficie de una cama, pero son superficies. La superficie significa la parte de encima de lo que ustedes observan. Nosotros nos vamos a enfocar en algo parecido a una pared. La superficie es algo plano, es esta parte de aquí arriba, ¿ve? Algo así, ¿verdad? No es que así sea una pared, pero se parece a una pared. Esa sería una superficie. Las superficies no necesariamente tienen esa forma, pero nos vamos a enfocar en superficies parecidas a esa forma. Eso es lo que nosotros le llamamos plano. En matemática le llamamos plano. En la vida real, pues solo se llama superficie. En matemática le vamos a llamar plano. Y las superficies pueden ser extensas, o sea, como el mar, por ejemplo. Ustedes no ven el final del mar. Esa superficie es sumamente extensa.
con su vista no logran ver el final del mar. Hay superficies que son finitas, como la pared, ¿verdad? Eso sí, ustedes pueden ver que en una esquina termina la superficie y comienza otra superficie en una esquina. Bien, sépanse que las superficies se nombran con letras griegas. Se tienen que memorizar algunas letras griegas porque las vamos a estar utilizando en clases posteriores. Una figura geométrica Bien, una figura geométrica es cualquier conjunto de puntos. Por ejemplo, esta recta está hecha de varios puntos. Este punto A, este punto B, este punto C, este punto D, y esos son los que yo me los inventé. El punto E, y ustedes pueden inventarse más puntos. El triángulo también está hecho de varios puntos. Punto A, punto B, punto C. Las esquinas están hechas de puntos también. Todas esas figuras geométricas están hechas de puntos. Está esta circunferencia. También está hecha de puntitos, ¿verdad? Está esta otra figura que no sé qué es. Y están estas tres líneas también, ¿verdad? Todas son figuras geométricas. Todo lo que se puede medir es una figura geométrica. De hecho, hasta nosotros mismos nos podemos medir. Nosotros somos figuras geométricas. Obviamente que un poco más deformes, ¿va? En comparación con las que ustedes ya conocen, como es la circunferencia, el cuadrado, el triángulo. Esas ya son figuras más, eh, son mejores, ¿verdad? Mejor dibujadas. Son mejor dibujadas. Si nosotros nos tratamos de dibujar, nos veríamos raro. Bien. eh, Obviamente los dibujos están hechos de puntos. No es que nosotros, que somos figuras geométricas, somos hechos de puntos. En matemática, una figura geométrica son dibujitos que están hechos de puntos en matemática. Si el celular es un rectángulo, no es que, no es que el celular está hecho de puntos. Nosotros vamos a dibujar el celular como un rectángulo y eso sí está hecho de puntitos. Bien, las curvas, perdón, hay figuras geométricas que se llaman curvas y hay figuras geométricas que se llaman rectas. Por ejemplo, este triángulo está hecho por tres rectas y esta circunferencia está hecho por una curva. Una curva. O sea, hay figuras geométricas que son rectas y hay otras figuras geométricas que son curvas. Algo así como esto, ¿verdad? Esta sería una figura geométrica recta y esta sería una figura geométrica curva. Sigamos, dice, los puntos son varios, son infinitos. No es que solo hay 5 puntos, ni 27 puntos, ni 27.000 puntos, ni 27 millones de puntos. Hay infinitos puntos. También hay infinitas rectas y hay infinitos planos. Recuerden que esas son las tres definiciones con las que empezamos. Puntos, rectas y planos. Noten que los planos pueden ser de forma rectangular. Ustedes vamos a estudiar bastante el rectángulo. Hay muchas propiedades sobre el rectángulo. Sepan, ya familiarícense con esa figura geométrica. Recuerden, el rectángulo es un plano. El rectángulo es un plano. Eh, Está esta otra figura geométrica llamada triángulo. Ese es un plano también. Hay planos en forma de triángulo. Hay planos en forma de rectángulo. Y hay planos en forma de paralelogramo.
Hay triángulos en forma de paralelogramos, hay planos en forma de circunferencia, hay planos en forma de cuadrados. Todas esas propiedades las vamos a ver después. Todas esas figuras geométricas las vamos a ver hasta el final, pero las vamos a ver en este parcial, en esta unidad. Bien, otra propiedad dice, la segunda propiedad dice, por un punto pasan infinitas rectas. En este punto llamado P, pasa esta recta llamada A, pasa esta otra recta llamada B, pasa esta recta de aquí, horizontal, llamada C, esta otra recta llamada D, y más, pueden pasar más rectas. Por un solo punto pueden pasar varias rectas, infinitas rectas. Esta definición es importante. Dice, dos puntos distintos determinan una recta a la cual pertenecen. O sea, ustedes solo necesitan el punto A y el punto B para crear una recta. Ustedes solo necesitan el punto A y el punto B para crear una recta, para dibujar una recta. Solo unan esos dos puntos y ya tienen una recta. Háganle flechitas a la recta, ¿verdad? Solo necesitan dos puntos para crear una recta. Entonces, dos puntos distintos determinan una recta. Dos puntos distintos determinan una recta. Esta segunda recta se llama recta AB. Y esta recta de aquí se llama recta MN. Son dos rectas diferentes, ¿verdad? Una cuarta propiedad dice que una recta y un punto fuera de ella determinan un plano, el cual contiene dicha recta y a dicho punto. Esto quiere decir que cualquier punto que ustedes vean y cualquier recta que ustedes vean están dentro de un plano. Cualquier punto, vaya, imagínense la pared, mejor dicho, vean la pared que están enfrente de ustedes. Ustedes pueden dibujar un punto ahí y pueden dibujar una recta ahí. Y ese punto y esa recta están en la misma pared. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Que un punto y una recta separadas forman un plano o están dentro de un plano, determinan un plano. Eso es lo que quiere decir esa propiedad. Siempre va a ser así. Un punto y una recta están dentro de un plano. De hecho, en clases como vectores y matrices, les van a decir cuál es el plano que genera este punto y esta recta. Eso les van a preguntar a ustedes. Porque ahorita en esta clase de geometría, yo les estoy diciendo que un punto y una recta genera un plano. Solo eso. Hasta ahí termina la información. Y en vector y matrices les van a preguntar cuál es el plano que genera este punto y esta recta. Bien, dos o más puntos son colineales. Recuerden que vectores y matrices es la clase que le sigue a esta, ¿verdad? Dos o más puntos son colineales si y solo si hay una recta que pasa por ellos. Bien, aquí hay dos conceptos importantes. Uno es colineal y otro es coplanar. Recuerden que un punto solo es una marca. Un punto solo es una marca. Pero existen marcas colineales y existen marcas coplanares. Entonces les encerré esas dos palabras, colineal y coplanar. Para entender un poco qué es colineal y coplanar, solo enfoquémonos en la palabra co. Co significa que pertenece a o que implica a, que pertenece a, mejor, dejémoslo así. Entonces, lineal significa que pertenece a la misma línea, que pertenece a la misma línea. Coplanar significa que pertenece a el mismo plano, que pertenece a el mismo plano. Colineal a la misma línea, coplanar al mismo plano. ¿Qué significa colineal? Gráficamente, significa que en esta línea
o en esta recta llamada M, en esa recta llamada M, existe un punto llamado S que está en la misma línea que en el punto M y en el punto N. El punto S está en la misma línea que el punto M y que el punto N. Entonces decimos que S es colineal con M y con N. ¿Alguien puede decir eso? Otra persona puede decir que el punto M es colineal con el punto N y con el punto S. Y está bien, porque están en la misma línea. Recuerden que nosotros vamos a utilizar la palabra colineal cuando están en la misma línea. O alguien puede decir que el punto N está en la misma línea que el punto M y que el punto S. Entonces decimos que N es colineal con M y con S, porque están en la misma línea, están en la misma recta. Recuerden que una recta es una línea que no tiene inicio y no tiene final. Ahora, coplanares que están en el mismo plano, o sea, ustedes dibujan varios puntos en la pared y están en el mismo plano, pero no están en la misma línea. Por ejemplo, el punto G y el punto J, la línea que forma esos dos puntos. Vamos a ver, a dibujarlo mejor. Miren, esa línea, el punto H está fuera de esa línea. Entonces, eh, los puntos coplanares no necesariamente son colineales, pero todos los puntos colineales sí son coplanares, porque ustedes pueden dibujar en la pared tres puntos colineales, o sea, que están en la misma línea, y sí, están en la misma pared también. Entonces, tres puntos colineales son coplanares, pero tres puntos coplanares no necesariamente son colineales. Note que el punto H no es colineal con G y con J, ¿verdad? Y el punto I tampoco. No es colineal con el punto G y con el punto J. Ni el punto G es colineal con H y J. No es colineal, ¿ve? Miren la línea que formé con H y J. No es colineal ni con I ni con G, pero sí son coplanar. Y también está la definición que esta línea y este punto están en el mismo plano. Esa línea y este punto están en el mismo plano. O sea, una línea y un punto determinan un plano. No importa el punto, no importa la línea, determinan un plano. O sea, por ejemplo, en vectores y matrices, alguien les puede dar esta línea y también les puede dar este punto. Con eso pueden generar este plano llamado gamma. Ese plano se llama gamma. Entonces, ¿cuál es el plano gamma formado por esa línea y por ese punto? Y con el mismo, y con esta otra línea y con este mismo punto, perdón, con esta otra línea y con ese otro punto, puedo crear el mismo plano gamma. Puedo crear, o sea, para crear un plano solo se necesita una línea y un punto, solo eso. No importa qué línea, no importa qué punto, se va a crear el mismo plano. Eso se los van a enseñar en otras clases. Solo quiero que ya estén preparados de que una línea y un punto forman o determinan un plano. No existen Ingeniero, puntos. Mande, dígame. para crear una línea es necesario que hayan dos puntos o Sí, solo con sí. se puede. Para crear una línea se necesitan dos puntos exactos. De hecho, en vectores y matrices les van a dar 3 puntos a ustedes. 3 puntos cualquiera, el punto A, el punto B y el punto C, que les generen el plano, le van a decir. ¿Cómo van a hacer ustedes? Pues con 2 puntos generan la línea y con el tercer punto, pues crean el plano. Entonces, con 2 puntos se genera una línea y con el tercer punto se genera el plano. Bien, continuemos. Dice, la quinta propiedad dice, todo plano tiene cuando menos 3 puntos no colineales. Eso es lo que les acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Con 3 puntos no colineales
ya forma un plano. Dos rectas distintas se intersecan. Entonces su intersección es exactamente un punto. Si ustedes dibujan una recta, ¿verdad? Que no tiene inicio y final, y dibujan otra recta encima de esa, entonces va a haber un cruce. Ese cruce o esa unión se llama intersección. ¿Qué es una intersección? Es la unión de dos rectas. Y esa unión, esa intersección es un punto. A ese punto le vamos a llamar punto O. Normalmente le llamamos punto O. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran al punto. El punto de la inicial de su nombre también pueden ponerle. Normalmente se le dice punto O. De hecho, cuando vean álgebra, van a unir una recta vertical y una recta horizontal. Y este O le van a llamar origen. El punto O, donde se intersecan dos rectas, donde se unen dos rectas. Es más, les dije yo que una recta se le nombra con letras minúsculas, ¿verdad? Entonces, a la recta horizontal le van a llamar X y a la recta vertical le van a llamar Y. O sea, todo lo que estamos viendo aquí lo van a volver a ver en álgebra, solo que explicado de otra forma. Hay varias formas de explicarlo, o sea, lo mismo, la misma información. Bien, la propiedad número 7 dice dos rectas distintas que se intersecan, forman un plano que las contiene. Entonces, bien, ustedes saben que una recta y un punto forman un plano. Bien, ahora dos rectas también forman un plano. Obviamente, ¿por qué? Porque una recta y un punto, vamos a poner este punto, forman un plano. Ya tengo la recta, ya tengo el punto, entonces eso forma un plano. Significa que dos rectas también forman un plano. De alguna forma, yo lo dibujaría así. Uniría varios puntos, digamos esos 4 puntos, lo uniría así y ya dibujo mi plano. Ese sería mi plano. Entonces, miren que ese plano contiene a las dos rectas. Incluso ese plano lo puedo hacer un poco más grande para que se vea mejor. Recuerden que los planos se pueden extender, se pueden hacer más anchos y más largos, los planos. Es como la pared de su casa. Ustedes pueden hacer la pared más alta o más ancha. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero otras personas sí. Entonces, los planos se pueden extender, se pueden hacer. Los celulares, incluso, hay unos celulares más anchos y más largos. Creo que se le llaman tabletas, ¿verdad? Bueno, no importa. Ahora sí, viene una definición bastante importante. Bastante importante. Perdón, ingeniero, Sí. perdón. Solo una duda, ¿cómo se podría decir? Lírica. Si dos rectas distintas se intersecan, ¿cuál es la diferencia entre esa palabra y utilizar intersectan? No, está mal pronunciado la segunda. No es intersección, no es intersectarse. No, interceptar es, por ejemplo, si yo lanzo una pelota con un bat y, y viene otro jugador y la agarra, eso es interceptar, como que la pelota tiene una trayectoria, pero yo bloqueo esa trayectoria, eso es interceptar. Como una interrupción. Sí, como una interrupción, exacto, como que un ladrón va huyendo y la policía lo captura. Entonces, él iba en una dirección, pero la policía le interrumpió la trayectoria. Y aquí cuando Entonces, se son dos conceptos intersecan, diferentes. entonces, aquí cuando No, se intersecan solamente se unen, pero las rectas siguen. intersecar con C es unir. Interceptar con P es interrumpir. Gracias. No, la verdad desconocía
o sea, que estaba confuso el concepto con P y con C. Gracias. Bueno. Bien, ahora la siguiente definición sí es bastante importante. Un punto está entre dos puntos. A veces las definiciones es mejor dibujarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el punto A y el punto C. Voy a dibujar el punto A y el punto C. Dice que el punto B está entre, y voy a resaltar la palabra entre. ¿Qué significa entre? ¿Que está abajo o que está arriba? Significa que En está medio. casi en medio, En ¿verdad? medio. Puede ser por aquí. Siempre está entre, Sí. ¿verdad? O puede estar por aquí, siempre está entre. Ok. Ahora, pero hay que dar un poquito más de definición en medio. Sí, puede ser, pero hay que dar un poquito más de definición. Esta es bastante importante. Esté en la misma Línea. línea. La misma Eso es línea. bastante importante, que esté en la misma línea. Porque si lo dibujo aquí abajo ya no está en la misma línea. Si lo dibujo arriba tampoco. Tiene que estar en la misma línea. Y lo segundo también es bastante importante. AB, noten que AB no tiene un garabato arriba como el que le hacía antes yo, que era una línea con flechitas. Ya no lo tiene. Si no tiene eso, entonces es un número. Esto, AB, es un número. Y aquí abajo le estoy dando un poco la definición. ¿Qué significa eso? Dice, emplearemos AB para referirnos a un número que es la distancia. Permítame, algo está mal aquí. Ahí está. Dice, emplearemos el término AB para referirnos a una distancia que está entre el punto A y el punto B. Entonces tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C. Y están en la misma línea. Ahora, dice que la distancia de AB más la distancia de BC es igual a la distancia de AC. Eso es lo que me está diciendo ahí. El número, la distancia que hay entre A y B, más la distancia que hay entre B y C, es lo mismo que decir la distancia entre A y C. ¿Qué significa eso? Que si la distancia entre A y B es 5 y la distancia entre B y C es 10, ¿cuánto sería la distancia entre A y C? 15. 15, ¿verdad? AC me diría 15. Si la distancia entre A y C es 15 y la distancia entre A y B es 2, ¿cuánto mide la distancia? Bueno, si AC es 15 y la distancia AB es 2, ¿cuánto mide la distancia BC? 13. 13. 13. 13. Si la distancia, esta sí va a estar más complicada. Si la distancia entre AB es el doble de BC, ¿cuánto mide AC? No, ¿cuánto mide BC? Miren, ve, así ve. Escuchen bien, ve. La distancia de AB es... Estoy escribiéndolo en forma matemática. No estoy escribiendo nada en español. Estoy hablando matemáticamente. La distancia AB es el doble de BC y AB mide 5. ¿Cuánto mide BC?
20. Entonces, 2.5. miren, ve, así lo vamos a hacer, ve. AB mide 2.5. Ajá, AB mide 5. Y aquí queda 2, el doble de BC. Entonces, este 2 pasa a dividir. Entonces, quedaría 5 entre 2 es igual a BC. Entonces, ¿cuánto mide BC? 2.5. 2.5. Si AB es la mitad de BC y BC mide y AB mide 5, ¿cuánto mide BC? 10. 10. Vamos a ver si es cierto. Entonces dice AB es la mitad. Entonces la mitad se escribe como un medio de BC. Y AB mide 5. Entonces BC, este 2 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces quedaría 2 por 5 es igual a una vez BC. Recuerden que una vez BC es un número. Y todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces BC es un número. Y 2 por 5 es 10. Exactamente es 10. Esto es la demostración que ustedes van a hacer. No es que por lógica van a responder, ¿verdad? Toda esta demostración ustedes tienen que hacerlo. Una demostración matemática. Vamos a ver qué otra pregunta. Si AB es la mitad de BC y AB mide 5, ¿cuánto mide AC? Repítala. Oye, permítame. Si AB es la mitad de BC y AB mide 5, ¿cuánto mide AC? 15. 15. 15. 15. Y lo tienen que demostrar, ¿verdad? Y lo tienen que demostrar. Entonces, esta definición es bastante importante. Con esa definición se pueden plantear muchos problemas, muchos problemas. Y eso que solo he estado dando 3 puntos. Y si les doy 5 puntos, o sea, serían varias medidas por ahí, ¿verdad? Con 3 puntos puedo crear 3 medidas. Con 5 puntos podría crear, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Puedo crear una medida, 2, 3, 4. Bueno, puedo crear varias medidas. 5, 6, 7. Varias medidas. A veces les vienen con 5 puntos, ¿verdad? Con A, con B, con C, con D, con E. Les van a decir que B está entre A y C y que D está entre C y E. Si la medida de BC es tanto, si la medida de D es tanto, ¿cuánto mide AC? Algo así. O AD. Algo así les va a venir a ustedes con 5 puntos. Pero es la misma definición. A veces yo prefiero cambiarle, no prefiero darle nombres de puntos. Por ejemplo, AB parece que es el punto A y el punto B. Sí, está bien. A ese punto A y a ese punto B en medio es un número, entonces les llamo X nada más. Y el número que está entre B y C le voy a llamar Y. Entonces, si la medida de AB mide 5, significa que X mide 5. Y si la medida de BC mide 10, entonces significa que Y mide 10. Entonces, ¿cuánto mide Z, por decirlo así? A veces prefiero usar eso yo. No es que sea más fácil así. Como ustedes prefieran trabajar, es lo mismo, ¿verdad? Con tal que demuestren las cosas. Entonces, Z sería la suma de X más Y. O sea, de 5 más 10. O sea, 15, ¿verdad? Bueno, más o menos así. En los libros de texto se van a encontrar con problemas. Sí, ¿verdad? En el libro de texto, mejor dicho. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Y ya es tarde. Bien, ¿qué más? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque esto es un poco más complicado de explicar. Entonces, que tengan una buena noche. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos mañana. Licenciado, Dígame.
Buenas noches, disculpe, fíjese que yo Buenas noches. hasta anoche me matriculé en esta sección, entonces quería saber si dio algunas directrices con cuestiones de exámenes y cosas así. Disculpe. ¿Usted se metió al grupo de Telegram? ¿De? ¿De Telegram? No, Bueno, no, como les entonces digo, ahí hasta ayer y en el hasta hoy me salió lo del link de esta clase. sí, hoy les mandé un correo, creo que usted lo vio. Sí, ese sí, para Bueno, esa reunión. en ese correo también está el enlace para unirse a Telegram. Solo denle clic a Telegram y se va a unir a Telegram. Ahí en Telegram, ahí está el libro de texto y las directrices en un archivo Ok. PDF. Solo únase al grupo de Telegram. Sí, Después ok. yo lo voy a meter al grupo de Teams para que también lo pueda ver ahí. Y después el campus virtual ahorita no lo he podido tocar. Voy a arreglarlo y los voy a avisar para que también puedan verlo por ahí. Ahí están las directrices. En el grupo de Ok. Teams, mire, en el grupo de Teams, usted posiblemente no está agregado. Si pudiese agregarse usted solo sería bueno. Si no, yo lo voy a agregar más cuando ya se acaben las adiciones, porque va a mover los estudiantes. Uno se sale, Sí, uno se mete. entiendo. Entonces, cuando ya lo agregue yo al grupo de Teams, ahí va a ver todas las grabaciones de esta clase. Esta clase está siendo grabada. La clase de ayer también está grabada. Entonces ahí la va a poder ver usted cuando ya esté Ok. agregado al grupo de Teams. Bueno, está bien entonces, así voy a hacer. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. noche. Licenciado, tengo una pregunta yo, pero aparte de la clase. Dígame. Es que cuando matriculé las clases, matriculé geometría y también matemática 1, y no sé si estoy equivocado, pero también la matemática 1 me parece que era con usted en la sección 1501. Dale mi nombre. Es que no sé si estoy equivocado que era con usted también, pero Voy a por eso, revisar a ver si la por tengo. eso le Porque sí. pregunto. Porque... No, está bien la pregunta. Solo que voy a averiguar ahorita si la tengo. Buenas Yo solo noches, tengo. yo también estoy también en esa clase y no sé si al compañero le han mandado el link para entrar a clase. No, por eso hago la pregunta yo, porque no me han mandado ningún correo ni nada. Y a mí tampoco no me han enviado nada. Bueno, yo hoy envié un correo con los que estaban matriculados al día de hoy, antes de las 4 de la tarde. No sé si se movieron. No tengo matemática 1, solo tengo 3 clases asignadas. No me han asignado matemática 1. Ah, ok, licenciado, gracias. Bueno. Bien, entonces mañana nos vemos, nos conectamos nuevamente, perdón. Licenciado, solo Buenas una noches. consulta. Listo, buenas noches. Dígame. Si no funciona el link para Telegram, ¿cómo hacemos? Porque ya traté con el que mandó en el correo de ayer y el de hoy, y ninguno de los dos me funciona. ¿Cómo hacemos ahí? Es que mire, me llegó una página que dice no se puede acceder a este sitio web y dice la página bla 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 ha rechazado la conexión. Escríbame al correo institucional, solo escríbame que usted no se puede conectar a Telegram y yo se lo envío ahí, a su correo institucional. Es que no sé quién es usted, entonces mejor escríbame y yo se lo envío. A los que no puedan conectarse a Telegram, solo escríbanme al correo institucional y yo les envío el enlace al correo institucional. Ok, gracias. Profe, también otra cosa Dígame. que quería mencionar, bueno, yo el periodo anterior tuve problemas porque yo había ingresado a Teams con un correo cualquiera y pues hasta después yo noto que tenía que utilizar el correo institucional para ingresar aquí a Teams y quizás pues se deba de corregir eso, asegurarse de que estamos utilizando el correo institucional para que podamos entrar, porque usted nos vincula, ¿verdad?, a la cuenta.
de Teams. Sí, yo los vinculo, pero sí, yo los vinculo con el correo institucional porque es lo único que tengo de ustedes. Yo no tengo el correo personal de ustedes. A mí Sí. el registro solo me manda el correo institucional de ustedes. Es para aclarar eso y que posiblemente otros compañeros están entrando con correos de Gmail, de Hotmail, de Yahoo. Y pues solo eso, corregirlo. Sí, yo les escribí al grupo de Telegram, perdón, que lo explicara en un videíto y para que se ganen 2 puntos. Tal vez usted lo explica ahí con un videíto ahí, que haga captura de Y a mí pantalla. me pasa lo mismo. De hecho, siempre he tenido ese problema con Teams. A mí me aparecen 2 cuentas de la autónoma, pero solo uno me aparece con invitado y con toda la información de las clases que tengo en Teams. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, revisar que en las cuentas que tienen con Teams. Y así fue la manera en cómo yo pude ingresar a todo lo del contenido de su clase y de las demás clases que tengo. Que yo por Bueno, eso sería mandé bueno una captura en Telegram de que tenían que ver qué correo, cuántos correos tienen en Teams y revisar cada uno de ellos porque en alguno de ellos tiene que tener la información de la clase. A mí me salieron dos de la autónoma y uno de invitados y ese fue el que tenía toda la información. Bueno, eso sí no lo sabía, entonces explíquenselos ahí a ellos bueno, ahorita la escucharon seguramente y sería bueno que lo hiciera así, mostrando en el celular cómo ingresar para que se ganen unos puntitos ahí, si pudiese, ¿verdad? Está bien, licenciado. Bueno, Gracias. bueno. Grupo de WhatsApp no hay. No, es que WhatsApp muestra mi número de teléfono y no quiero. Ah, ya. Pero entre compañeros, si llegamos a hacer uno, hay algún problema, ¿sí? Ah, sí, ustedes pueden hacer sus grupos aparte. Yo, si Vale. quieren comunicarse conmigo, solo es por Telegram. Solo por Telegram. Vaya. Gracias. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, buenas noches. noches.